Te encuentras en el Mirador de la Mirandilla, uno de los enclaves más elevados de la villa de Castropol. Desde este punto podrás disfrutar de unas espectaculares vistas de la ría de Leo, la ensenada de la Linera y su entorno. De izquierda a derecha se encuentra en primer lugar la localidad gallega de Ribadeo. A continuación, el Puente de los Santos, que toma su nombre por encontrarse entre la Capilla de San Román, en la orilla asturiana, y la Capilla de San Miguel, en la gallega. Fue construido en 1987. Sus 600 metros de largo supusieron un gran reto, ya que hasta la fecha ningún puente se había cimentado a 62 metros de profundidad. Pasado el puente se ubica la villa de Figueras, una población con amplia tradición pesquera y conservera, aunque actualmente su industria más destacada es la construcción naval. Debes saber que la construcción naval en la ría de Leo se remonta varios siglos atrás. De hecho, en los astilleros de la Linera se construyeron 2 galeras para el ejército de la Armada Invencible en tiempos de Felipe II. Hoy conviven en la ría 2 astilleros que representan la tradición y el futuro. Frente a ti tienes Gondán, un astillero fundado en 1925 en el que se fabrican para todo el mundo buques de acero y fibra de vidrio con las más novedosas tecnologías. En el lado derecho de la ría se oculta uno de los tesoros de Castropol, el último astillero de carpintería de Ribera operativo en Asturias. Además, desde este punto podrás observar cómo el efecto de las mareas nos regala un paisaje seco y verde en bajamar o azul si la marea está en pleamar. En bajamar podrás ver las zonas de cultivo de ostras y a los ostricultores trabajando en las labores de cuidado de este preciado manjar. Probablemente uno de los lugares más bellos y fotografiados de la Reserva de la Biosfera sea el islote de Turullón que encontrarás a tu derecha. Tal vez una de las razones por las que miles de aves regresan a esta ría año tras año y por lo que es considerada zona especial de protección de aves a nivel internacional. Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo, Ayuntamiento de Castropol, Castropol Destino Turístico Inteligente, Pueblos Mágicos de España, UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Red Española de Reservas de la Biosfera.